Pues Bueno, estaba estamos interesante lo iniciando. de los aceleradores. ¿Os está gustando los aceleradores? ¿Sigo o no sigo? Hola Ana, hola Marta, hola Pino, Elisa. Bueno, pero yo creo que sí, yo creo que puede estar habiendo gusto por los aceleradores. A mí me parece una propuesta muy interesante, ¿no? Y que tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Es absolutamente coherente con lo que estamos diciendo. Bueno, pues vamos con ello, seguimos. Sí, Isa, yo ayer leía justo que Gerardo decía, y esto, bueno, pues obviamente es una bofetada fuerte para los que nos identificamos con el tipo 4 del No, eneagrama, porque decía que no hay nada más auténtico que la ignorancia. Y bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? Para que lo investiguemos y lo pongamos en barbecho, ¿no? A ver qué quería decir Gerardo con eso de que no hay nada más auténtico que la ignorancia, ¿no? Ese afán de Bueno, reivindicación, ¿no? sí, y de reivindicarse, ¿no? Sobre todo lo que yo veo es el parar con la autoindulgencia. Con respecto a cuatradas de este tipo, ¿no? Como son despreciar cosas o no sentirse identificado, pero por el morro, ¿no? Es decir, porque sí, y tal, ¿no? Sin otro sentido más que el de epatar, ¿no? Entonces también es una práctica muy interesante, ¿no? Baja un poco, a lo mejor lo ordinario y lo vulgar puede ser profundo, interesante y sensible. Solamente a lo mejor hay que poner foco y quitarse un poco el tema de tener que sentirse identificado. En el caso del 5, conscience practice es práctica con bajar a la realidad, meterse en la realidad y hacer prácticas, no solamente en la imaginación, sino prácticas. Prácticas que podríamos, es como Jorge y yo ya le llamamos muchas veces ejercicios de contratipo, que es como, por ejemplo, celebrar el cumpleaños y pasar por el momento en que no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, pumba. Y luego ver lo bien que lo pasa uno. O ir a hacer una visita a alguien y tal de repente, ¿no? Y aparecer, ¿no? En vez de desaparecer, aparecer. Y eso de vez en cuando también, si os ocurre en algún momento algún enriquecimiento a lo que estamos diciendo, es que luego quiero hablar un poco del pensamiento del líder y ya, en este proceso de conciencia en acción, que como sabéis es una de las propuestas que más me parece que aportan al eneagrama, de todo lo que se va aportando el eneagrama clásico de la personalidad. En el caso del 6 también se cambió, pero hace tiempo, porque de fe, que bueno, pasaba como con la empatía, se pasó al tema de la evidencia, y es que se encuentren evidencias de que realmente alguna vez ha ido bien, de que alguna vez uno ha hecho las cosas bien, que alguna vez uno ha tomado alguna decisión que le ha llevado a muy buen resultado. Y que puede confiar no solamente en sí mismo, sino también en la evidencia de que la realidad es más benévola de lo que a lo mejor uno piensa y darse la oportunidad de vez en cuando para verlo. Pero solamente cuando es evidente, sin inventarlo, ni pensarlo, ni racionalizarlo, ni nada. Y entonces ahí es cuando el 6 puede poner algo sí, es verdad, o sea, es decir, creerse. En el caso del 7 también se cambió, se pasó del celebrating al savouring. Y a mí me gustó mucho porque es pararse y saborear, no tragar y pasar a lo siguiente. Sino saborear el presente, saborear el momento, saborear la compañía, saborear el pastel, saborear el cigarro, lo que quiera saborear, pero que lo saboree. Y me encantó también, porque en el fondo va a tener un poco que ver con lo mismo, y es el combatir un poquito la fijación, ¿no? Que en vez del que me estoy perdiendo, pues quedarme a qué estoy ganando. Y entonces se cambia el signo y entonces pues, también se puede encontrar ahí la felicidad. Es decir, ninguno de estos aceleradores realmente le hacen a uno sufrir. Y es otra de las cosas que me gustó, porque se respeta la estrategia principal de cada eneatipo. No sé si os dais cuenta. Tengo ahora un esquema que acabo de hacer que se ve claramente.
Luego también tenemos en el 8, que todo 8 se pregunta, pero os puedo poner ejemplos, que en el es decir, la autodisciplina, ¿no? Entonces, yo tengo un hermano, por ejemplo, que ahora le veo y estoy encantada porque todos los días va a andar 20 minutos, pero porque lo decide él, no porque se lo dice nadie. Empieza a hacer compras más racionales en el supermercado, pero porque es decir, sin darse cuenta él está como más feliz que poniéndose pequeñas, es que no me gusta decir deberes, pero sí que me gusta decir ejercicios, ¿no? Que de otra manera no haría, pero que ve que se sienta bien y que le estructuran en su pensamiento y que le estructuran en su caos, en su día y en su hago lo que me da la gana. Y además es que si no se ataca también mucho la salud, ¿no? Entre otras cosas tiene muchos stents, como muchos 8 que conozco. Es decir, a veces llegan a los 55 hechos un Cristo. Y entonces, poquito a poco, si uno se va dando cuenta de que está por este punto abusando de sí mismo y de su cuerpo, pues esto viene muy bien y tal para calmar un poco el sistema instintivo, ¿no? Y no está en guerra todo el día con todo, ¿no? Porque cuando el cuerpo está enfadado y el cuerpo está haciendo ejercicios de más para poder autorregular, el instinto aparece iracundo. Está enfadado. Es una manera de calmar. Y en el caso del 9, eso sí que nos ha gustado mucho cuando lo dijo Mario, y tenemos que pensarlo, porque yo todavía lo sigo pensando, sobre el 9, es la recomendación de que hagan un legado para la siguiente generación. Es decir, que sean orientadores, guías, de vez en cuando, que sepan un poco bajarse de esa realidad en la que viven de angelitos dando saltos, para realmente, porque son personas muy instintivas, muy sabias, es un gran profesor, ¿no? Entonces, el poderse no ayudar a los demás para que nos calmemos y le dejemos en paz, sino molestarse por los demás para poder dejar que luego será él muy feliz, porque todo visceral que deja un legado es feliz. Porque va de eso, de vivir, no de morir en vida. Y entonces es un poco vivir en vida poquito a poco. De vez en cuando, un par de minutos al día, viene bien. Yo no sé si os ha gustado esto de los aceleradores, pero me parece que es muy gráfico y yo creo que refleja bastante todo lo que hablamos, solo que a modo enneagramático, y de paso pues repasamos un poquito. ¿Ha habido algún comentario que merezca la pena en el chat o que veamos o que antes de pasar a lo siguiente? No, más bien estaban acordando y en todo caso diciendo que aceleradores que no son propios del eneatipo vienen bien también para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, se pueden utilizar invariablemente, no son fijos de una tipología, ¿no? Claro, y eso también lo hablábamos, esto se llama el proceso de conciencia en acción, en el que los aceleradores están todos a nuestra disposición. Lo que pasa es que vienen muy bien, pues que cada eneatipo también tenga su acelerador, y además me parece que Mario ha dado muy bien en el núcleo de lo que cada uno podría entrenar un poquito cada día sin tener que sufrir. Daos cuenta de que todo esto es una prospección empresarial del eneagrama. Y entonces esto viene como sin motivos y sin historias que puedan a nadie chocarle. Con respecto al público que vaya a escuchar esta información. Y esa es otra de las cosas que me ha gustado mucho. Porque todos lo podemos entender desde el mismo canal, ¿no? Sin historias, ¿no? Es muy directo. Y me parece que va muy bien al núcleo, además de este asunto, ¿no? Había otro PowerPoint que he encontrado y que también refleja un poco. Voy a compartiroslo un momento. Ya podemos cerrarlo. ¿Dónde está? En el que tenemos esto, la estrategia, la cualidad nuclear y el acelerador, que son los que he puesto ahora que están en azul. Ya hablaremos otro día de cualidades esenciales, de estrategias. Es una información muy interesante y además muy práctica. Y antes, sin embargo, sí que quería para que las veáis. Otro día hablamos de ellas, porque son preciosas, muy bonitas, muy esperanzadoras, que le ponen a uno muy contento, el saber que uno tiene esa cualidad nuclear a nuestra disposición, a la que se llega con estas prácticas de aceleradores.
Fijaros qué práctico y qué poco, vamos a decir, que alguien pueda considerarlo no entendible, ¿no? Esto es algo que me parece que el eneagrama necesita mucho también, y es que entendamos las cosas. Que a veces estamos hablando de pasiones y no sabemos lo que es una pasión. A veces estamos hablando de fijaciones y tampoco sabemos lo que es una fijación. No, es que la fijación es el resentimiento. Es que lo que acaba de decir es un volumen internacional, no sé cómo deciros, milenario y tal, ¿sabes? Para poderlo explicar. No es algo así como, la fijación, no. Hay que saber lo que es una fijación. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Y tenía por último que había también sacado, y además no lo había encontrado desde hacía tiempo, con lo cual me he puesto muy contenta de encontrarlo, que lo hicimos Felipe y yo en esta ocasión, y qué pena que Felipe no aparezca de momento, pero bueno, le mando desde aquí un saludo, que son que está relacionado con el proceso de conciencia en acción. Estos serían los puntos 9, 3 y 6. Que sería el self-mastery, como le llaman en otra diapositiva. Es que no, como no me deja compartirlas todas, pues tengo que iros compartiendo lo que voy viendo. En el caso del 9 sería poner conciencia a las cosas que realmente merecen poner conciencia, porque si queremos ponerle conciencia a todo, al final no pondremos conciencia a nada. Porque poner conciencia es gastar azúcar y el cerebro tiene su vida y tiene también su opinión con respecto a cuánto le hacemos trabajar. Entonces, yo recuerdo un brote psicótico de una persona de que había tanta conciencia que no sabía beber agua en un vaso, porque le parecía tan espiritual. No. Es poner conciencia a lo que realmente sea lo útil y práctico para tu vida. Y entonces aprender a ello. Y que sea, luego veremos la autenticidad en el punto 3, que a mí también me ha gustado mucho, es la autenticidad del momento. No es que yo soy muy auténtico, luego llevo un gancho en el pelo. No, pues si te vas a presentar en no sé dónde, vamos a la autenticidad, no tiene que ser una reivindicación de que casi soy yo. Eso sería antiautenticidad. La autenticidad se va desenvolviendo en el tiempo. La autenticidad es dar tu mejor versión en esos momentos, la adecuada para el escenario que se te está presentando. Y luego, por supuesto, si tanta conciencia y autenticidad no es para generar acciones, pues entonces no nos está valiendo tampoco el esquema. Quiere decirse que tenemos todos los puntos a nuestra disposición para un esquema general que tiene que ver con el eneagrama y que tiene que ver con los puntos del eneagrama con los que también nosotros nos podemos identificar, partamos de donde partamos. Y eso es lo interesante. Luego tenemos la forma de liderar, y aquí tenemos 3 puntos, el punto 8, el punto 2 y el punto 5. Aquí lo que pasa es que Felipe puso su símbolo y tal, pero luego si queréis os lo enseño en el eneagrama, tal y como lo enseñó Mario. Y entonces el poder, conexión, pero con desapego. Poder y desapego puede resultar muy duro, poder y conexión puede resultar demasiado emocional. Es decir, sentirse valorado, conectar con los demás, pero también saber tomar decisiones difíciles, como es irse en el momento oportuno o delimitar a las personas que están intoxicando lo que uno está en esos momentos edificando. Y entonces esa sería una manera de poder pasarte por el punto 8 para adquirir una valoración personal. Conectar con los demás y ver sus necesidades. Y luego saber que en cualquier momento uno puede partir hacia otra dirección. Entonces rebajaremos muchísimo sufrimiento. Y luego lo que viene más a cuento es lo que sería el pensamiento. Entonces tenemos el punto 1, tenemos el punto 4 y tenemos el punto 7. En el punto 1 tenemos el rigor, el pensamiento científico, importantísimo, porque si no se nos va la pinza, se nos va la olla, ¿no? Rigor, rigurosidad. La rigurosidad sin creatividad puede resultar muy punzante, poco colorida. En un momento dado también esto podrían enriquecerse tanto la creatividad como el rigor, pero esto pues sería bastante poco posible sin curiosidad.
sin poder hacer cosas nuevas, sin verdaderamente ponerle foco a lo que uno está haciendo. A otra cosa también similar, traer ideas. Entonces, qué bonito, ¿no? Para poder hacer algo que sería como el proceso de conciencia en acción, ¿no? Hacer una apropiada autopromoción, un desarrollo de los demás, construyendo una red, como para cerrar el proceso. Bueno, quería enseñároslo porque, sobre todo para que nos quedemos un poco con estas dos. Yo no sé si estáis viendo las mismas que yo. Esta, por ejemplo, es la moradita. ¿Se ve la moradita? Sí, sí. Sí, se ve muy bien. Y Isabel, yo estas tres. quería Y comentar adelante, una cosa. Mario. Quería comentar porque esto es unas transparencias fantásticas que yo he estado utilizando incluso en algunas charlas que he hecho sobre liderazgo y están muy bien ¿Cuál quieres que estructuradas te y yo ponga? creo que son básicas para entender. Lo que quería comentar es que en los alumnos, por ejemplo, yo les sigo preguntando, ¿os parece que Hitler fue un buen líder? Y la mayoría me siguen diciendo que sí. Fijaros que todavía el concepto que tiene la gente todavía de liderazgo como autoridad, despotismo y cositas así. Y esto viene a poner las cosas en su sitio. Entonces, el líder, buen líder, por regla general, lleva a buen puerto a sus liderados, ¿no? Y a ver si alguna vez llegamos a entender todo esto. Entonces, esto que pones aquí, poder, desapego, conexión, es básico. O sea, digamos que el desapego y la conexión es lo que hace que tengas poder, es decir, poder en algún momento saber utilizar las relaciones humanas para fomentar pues, lo que es la colaboración, fomentar lo que es el sentimiento, la sensación de pertenecer al grupo, pero saber que el jefe es el jefe y al final pues, el líder tiene que tomar decisiones, como tocas decir, pues a veces duras y difíciles, ¿no? Tienes que ser, digamos, balancearte en esas dos cositas y eso es lo que realmente supone el poder. Pero el poder nunca va a suponer pues, autoritarismo ni va a suponer, digamos, despotismo absoluto, pero lo triste es que la gente sigue teniendo ese concepto de que los líderes son gente que abusa de los demás. Es una cosa curiosa, sí. Y bueno, pues... Y es que esto es son triángulos que a mí me han parecido potentísimos. Sí, Es sí que lo decir, son, sí. hablando de relaciones, hablando de maneras de enfocar la realidad. Esto de la autenticidad en el punto 3 a mí me parece muy brillante y podemos incluso aplicárnoslo todos. ¿Qué es la autenticidad de cada uno? Para Pues, empezar, nadie lo sabe y además tenemos como idea loca con lo de auténtico. pues Y yo entonces sí. entiendo como que tanto la acción como la autenticidad forman los dos pilares en los que se sustenta la conciencia, la consciencia. Es decir, tú puedes estar asentado en tu ser, en tu autenticidad como ser, pero tienes que actuar, tienes que tener actividad, vamos, acción, y eso es lo que configura lo que es la conciencia en sí. Hay una palabra que está muy relacionada con autenticidad, pero que se utiliza poco, Sí. que es el tema de la vulnerabilidad. Mm. Pero la vulnerabilidad no en el sentido de ser débil o estar a expensas de los demás, ¿no? Sino la vulnerabilidad en el sentido de conectar con el propio ser, con las propias capacidades de uno mismo, ¿no? Y responder de una manera espontánea, natural, ¿no? Con lo mejor que tenemos nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí es. Adecuada es justamente la especialidad del 3 que nos viene a enseñar, además, en un momento dado. O sea, cómo ser adecuado, ¿no? Yo estoy rodeada de 3, ya sabes, ¿no? Y tienen además un poco de compulsión con lo adecuado. A veces se confunden mucho con el 1. Por eso, ¿no? Porque se ponen, bueno, ¿cómo se ponen, no? Con el tema de que si es adecuado o no es adecuado. Entonces, la autenticidad revisándola como una adecuación a cada momento, porque cada momento tiene su especificidad, te da un abanico de posibilidades mucho menos ansiógenas, no sé, a mí me lo parece. Es que es el hecho de poder estar en esos momentos haciendo lo que naturalmente, porque además el 3 tiene, y todos los que en un momento dado podamos aprender sobre este concepto, ¿qué es adecuado, qué es lo inteligente hacer ahora mismo? Pues eso es lo auténtico.
Yo quería decir que es casi lo adaptado, ¿no?, al momento. Entonces, tiene que ver mucho con el poder de adaptación también, la autenticidad. Pero sin perder tu serenidad, sin perder tu ser interno, yo creo. Bueno, cuando hemos estado hablando de determinación, cuando hemos estado hablando de esos aceleradores, que esto es lo que va unido y tal, además con los puntos a la hora de trabajar con el eneagrama, podemos meter también esa determinación en la autenticidad. Es decir, hay una cuestión es salir airoso, ¿vale? De las situaciones. Eso no solamente lo quiere el 3 y tal, ¿no? Porque cada uno tiene su salir airoso de cualquier historia, con lo cual cada uno va a requerir y tal, de algún modo, acercarse un poco a este concepto de no quererse reivindicar, sino ver a ver qué es lo inteligente hacer, que es lo que Mario dice, que es lo más auténtico en esos momentos que tú puedes dar. Y no quería decir tu mejor versión y tal, ¿sabes? Pero está como muy gastado ya eso. Y tal, y además todo el mundo se pone vaya con lo de la mejor versión. Y justo mejor, además es una palabra que no le cae bien al 3. Con lo cual hagamos un poco de PNL ahora también de hacer recomendaciones si queremos que se haga o que se siga, ¿no? Y luego este es el tema y tal, muy tan importante. Aquí es donde vamos a tener la pereza. La conciencia precisamente es una buena dosis de antipereza. En el tema del pensamiento mágico también, es decir, en el que, bueno, todo se andará. No, todo se andará, no. Hay que andarlo. Y entonces ahí está el punto 6, en la tríada del pseudohacer, ¿no, Jorge? Sí, así es, Isa, Hay así mucha es, pensadera, efectivamente. mucha pensadera y poca cedera. Y es a través de las acciones como vamos a nosotros a desempeñarnos en esta vida, no a través de pensamientos, a través de mucha conciencia, sino todo esto tiene que estar llevado a comportamiento, llevado a acciones, llevado a qué haces, a hacer cosas. Y es un punto además al que no se le da tanta importancia, porque estamos muy filosóficos a veces. Y tal, ¿no? Es decir, el hecho, y bueno, ¿y qué has hecho? Que además a la gente le sienta mal, ¿cómo que qué he hecho? No, pues claro, es que había que hacer algo con esto. O sacar conclusiones, por ejemplo, limitantes y tal, que tienen que ver con no tendría que haber sido así. Eso también es una manera de cortar la parte de la acción. Y es la parte de la acción la que se requiere en cualquier caso, para volver otra vez a tu vida, a cómo desempeñas tu vida. Y tu vida laboral sería la que estaríamos enseñando en este caso, ¿no? Y entonces, bueno, pues se dan algunas recomendaciones para aprender el eneagrama más en profundidad. Creo que la parte del elefantito no es precisa, yo pondría un búho aquí, más que un elefantito con su bebé, con lo cual pues se modelaría la foto, ¿no? Pero a mí me ha parecido muy importante que se añada al 2, a lo que decías tú, Mario, porque es que no se hace muy frío, se hace muy autoritario. Tú sí, tú no. Y no, hay que estar pendiente de las necesidades de los demás. Y además solos no podemos, somos una especie social, queridos amigos. Así que los individualistas, pues sería interesante que metieran esta parte en cualquiera de sus relaciones, y sobre todo si quiere llegar a un objetivo, si quiere hacer un proceso de conciencia en acción, es decir, que ocurra algo en su vida que sea consciente, en el que uno haya hecho este ejercicio, ¿no? Más luego, pues esto y tal, ¿no? que me parece muy brillante, que es el introducir esta tríada, ¿no? El 1-4-7 para el pensamiento del liderazgo, ¿no? Con el rigor, creatividad y curiosidad, un poco para cerrar el círculo. Y bueno, pues pensamiento, queridos amigos. Eso es lo que estamos tratando y vamos a tratar de hacer de intentar hacer todo lo posible para que se inicie este trabajo. Verdaderamente ahí podemos tener una de las grandes claves para poder dejar de estar a la defensiva en este mundo, que es lo que estamos tratando de
de hacer, ¿no? Y de ver cómo podemos hacer para dejar de estar a la defensiva, para tener relaciones con conflictos y para que, no sé, pues que no nos pegamos trompazos, ¿no? Por algo estamos aquí aprendiendo leyes. Ha habido algo que no ha funcionado en nuestras vidas. Queremos otra manera de organizar nuestra realidad o de interpretar la realidad, porque hasta ahora, como se nos ha enseñado a interpretar, ha dejado mucho que desear en algunos momentos. El eneagrama nos dice mucho sobre ello, ¿no? Sobre cómo hemos aprendido, cómo todo ese tablón de mando se ha hecho automático. Y entonces lo que queremos es que volvamos a agarrar el tablón de mandos nosotros, que haya un liderazgo, que quitemos el automático y que empecemos a dirigir, que es nuestra manera de ejecutarnos en la realidad. Para ver qué tal nos va, porque dicen que va mucho mejor. Que tendremos mejores resultados, que estaremos más calmados, que podremos afrontar los problemas que nos vaya a venir de una manera menos emocional, menos compulsiva, menos instintiva, menos alerta, menos ansiógena. Vamos a seguirlo intentando. Bueno, Mario, pues te voy a meter en el lío, porque una de las cosas que tenemos que aprender y a mí me parece importante y año tras año, y aunque repitamos información, es que es el pensamiento. Oye, Isa, ¿me Dime. permites? Mario, también tú, yo quisiera también, Adelante, Jorge. ya que estás hablando de meter en líos a Mario, acabo de encontrar la definición que hacía Gerardo de pensamiento y me gustaría leerla. Ay, sí, por favor. Si me permites publicar y la leo y la Espérate un leemos momento que te juntos. tengo que hacer confitrión. Y me encantaría escuchar a Mario. Hay dos definiciones que me encantaría colocar, Mario. Una es la de qué es un pensamiento y la otra que es maestría, porque me encantó también de cómo lo define Gerardo. Entonces, pues venga, sin más, vamos a proyectarlo y aquí lo tenemos, ¿no? Pensamientos son ondas de frecuencia variable. En su nivel más bajo son solo percepciones sensoriales. En el nivel medio son relaciones, juicios, comparaciones, etc. Y en su nivel más elevado son intuiciones. Es decir, captan lo real sin que la personalidad o el ego interfieran. Los pensamientos pueden generar paz o malestar. La maestría consiste en generar pensamientos veraces de paz de forma voluntaria y sostenida. Pues eso es lo que la definición de Pues está muy Smelling. está concentrado porque en el que iba a poner yo estaba por puntos, si quieres te lo enseño ahora, pero vamos, tiene que ver con esto. Y se añade, creo, algo de información. Espérate a ver si lo encuentro a la primera. Bueno, no había puesto yo lo de alquimia. Aquí está. Una que lo encuentro. Voy a compartir. Vale. Es que he encontrado este PowerPoint que aquí todo esto es chino mandarino, con lo cual he pensado que vamos a empezar más fácil, porque además la pregunta es directa. Y entonces que además habla de las utilidades del pensamiento, ¿no? Gracias, Jorge. Luego había otro en el que se hablaba, me parece que es en este un poco en el que se habla también de frecuencias, ahora un poquito más abajo, ¿no? Pero para empezar un poco suave, esto quería, pues una definición, esto es un gran ítem evolutivo del cerebro y del procesamiento de información de los seres vivos que ha dado lugar al Homo sapiens, al hecho de que podamos hacer simbologías que pueden traducirse en visiones, voces, que llamamos pensamiento, que además son ondas que producen este tipo de visualizaciones, voces o imágenes o lo que es cuando te estás contando la realidad, que es lo que llamamos pensamiento, haciendo símbolos sobre ello. Esto es algo que empezaron a hacer los sapiens.
¿de acuerdo? Cuando empezaron a desarrollar lo que se llaman los lóbulos frontales y que va a caracterizar porque solamente lo sabe hacer tal y como lo hacemos ahora nosotros, el Homo sapiens. Entonces eso es un ítem evolutivo increíble, ¿no? Que se ha producido debido a la biología de nuestro cerebro. En un primer momento, por una utilidad superviviente de la especie, que es el hecho de que podamos traer el futuro al presente para saber cómo es, verificarlo y vivirlo, y luego poder crear la metodología para poder ir a conseguirlo. Bueno, Y entonces, sí, adelante. aquí es que me gustaría aclarar una cosa que es fundamental para Sí. poder entender bien todo este pensamiento. Hay dos posturas actualmente en el mundo científico, ¿no? Es decir, lo que es la teoría de la causación ascendente y la teoría de la causación descendente. Yo me inclino mucho más por la descendente, es decir, evidentemente, vamos a explicar, ¿Que la viene por causación aquí o no? ascendente es que átomos se juntan, moléculas se juntan, forman células, células forman tejidos, tejidos forman órganos, y así poco a poco vamos subiendo hasta que se crean seres vivos, y el hombre pues sería uno de ellos, y que ha generado pues un sistema nervioso que es capaz de digamos, un pensamiento, de elaborar pensamientos. Aquí hay que tener una precisión en cómo lo expresamos. Ay, no, te Si dejamos de decimos, oír. ¿qué? Es que te dejamos de oír de repente. Ah, pues bueno, Quédate con la voz en el micrófono. sí, vamos a ver. Y bueno, pues si vamos a la aplicación de la causación ascendente, pues el pensamiento y todo lo que es el razonamiento, y eso sería, digamos, un subproducto del sistema nervioso. Con lo cual, pues deja mucho que desear y seríamos pues la evolución como tal, y Darwin tendría toda la razón del mundo y nosotros seríamos un subproducto y nuestros pensamientos serían un subproducto de nuestro sistema nervioso central. Yo creo que no es así. Es al contrario, existe un pensamiento, existe lo que hemos visto antes, que primero fue el verbo y luego fue la carne, es decir, lo que tenemos aquí metido, este cerebro, yo me inclino más a pensar que es una especie de antena capaz de recibir y emitir frecuencias y Que de se recibir. conformó a partir de un momento dado, que eso es lo Sí, que sí, se se conformó, claro, pero en un momento determinado, pero digamos que somos capaces de recibir y captar esos pensamientos, y que el universo es un ser inteligente. Es un ser inteligente y que está todo lleno de pensamientos y que está todo lleno, y como bien ha dicho Jorge, es una variable dimensional. ¿Qué significa esto? Que es una frecuencia infinita, es decir, viaja a una velocidad infinita, es lo que se diferencia de cualquier onda de otro tipo, como puede ser ondas de radio, onda a la luz. El pensamiento en sí, pues podríamos afirmar sin lugar a dudas que es una onda de frecuencia y de velocidad infinita. A ver, Las frecuencias... me parece que en este PowerPoint, déjame que te lo encuentre para que puedan Sí, tener visión de lo que estás sí, diciendo, sí. porque eso es muy interesante, pero lo que estás diciendo no es fácil. Entonces creo que venía todo esto por aquí, las ondas del pensamiento, lo de la información ascendente o descendente. Sí. ¿A ti te suena que lo hayamos visto? No, no creo, porque esto pertenece a la filosofía perenne y pertenece, bueno, entonces, si el traste de Einstein decía que... o sea, yo tengo No, no te oímos, no te oímos. ¿Me oís ahora mejor? Sí. Sí. Lo que yo vengo a decir es que lo que es el pensamiento en sí, todo lo que es la conciencia, obedece a una visión absolutamente trascendente. Digamos que el pensamiento sería la manifestación más obvia de que el universo está ahí y que es un ser inteligente y que somos capaces de captar todo ese pensamiento puro, y ese pensamiento que en determinados niveles puede estar contaminado o puede estar, digamos, ser frecuencia de baja densidad y captar pensamientos oscuros, ¿no? Pero como todo tiene sus niveles, y los pensamientos y las ondas, cuando tienen una frecuencia más alta, son capaces de admitir más información. Es decir, a medida que aumentamos la frecuencia, aumentamos la capacidad de almacenar información. Con lo cual, cuanto más es elevado es esa frecuencia, los pensamientos van a ser más sutiles y más Es esto, ¿no? mejores, más agradables, por decirlo así. ¿Eh? Entonces, el ser humano, pues para mi Las forma de dimensiones pensar, mentales, las dimensiones espirituales y la dimensión absoluta son frecuencias.
Son dimensiones, claro. Dimensiones, perdón. Lo que hace el pensamiento es, cuando dice que es variable dimensional, lo que significa que es capaz de adaptarse a cualquier dimensión, es decir, adapta su velocidad a las diferentes dimensiones que hay. Entonces, cuanto más denso es esa dimensión, pues más lento es el pensamiento. Y aquí estamos en una dimensión muy densa, muy Bueno, densa. también se descubre el fuego, el ser humano de repente empieza a ver la luz cuando hay oscuridad y Sí, entonces sí. no hay una ejecución metodológica productiva, superviviente, más allá que de repente pues se empezaron a desarrollar proteínas y no es por ponerme darwinista, es por hacer un poco equilibrio entre una cosa, entre el creacionismo y el evolucionismo para que podamos reconciliar ambas posturas un poco, Las ¿no? dos, esto es como decíamos el otro día, las dos tienen razón al 50%, son las dos visiones del mundo diferentes. Es decir, lo que ha comentado ahora Jorge de la intuición, si recuperamos otro día lo que es los tres niveles, lo que es la falacia pre-trans, pues tiene que ver mucho con las tres herramientas que tenemos para los seres humanos para defendernos en este mundo. Es decir, la parte, una cosa es el instinto, otra cosa es la razón y otra cosa es la intuición. La parte de instintiva estaría, digamos, relacionada con la parte más... Te hemos perdido otra vez. No se me oye, se me oye Ahora bien. sí. Que la parte instintiva sería, digamos, dentro de lo que es la falacia pretrans, esos tres niveles de conocimiento que tiene el ser humano, lo que es la ignorancia, estaría identificada con lo que es el instinto más bien, luego la parte racional con lo que es la parte mental y la parte, digamos, del ego, y luego tenemos la intuición, que es otra manera de conocer también, y que no está polarizada. Con lo cual, ¿cómo distinguimos? Como decíamos, la falacia pretrans, la parte inocente y la parte, digamos, trascendida, tienen comportamientos muy similares. Entonces, ¿cómo distinguimos la intuición del instinto? Pues muy fácil, yo creo, muy fácil, porque la intuición suele traernos buenos resultados. Y el instinto, pues no. No siempre, vamos. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Pero la intuición, por lo general, es un pensamiento, o es una, digamos, una bajada de frecuencias que viene de una manera rapidísima y que nos lleva, por regla general, a tomar buenas decisiones. Eso sería la intuición. Otra cosa sería el pensamiento racional. Hay profesores que le llaman al instinto intuición y eso nos ha llevado en un momento dado a confusión Claro, porque se están refiriendo a lo que se llama la inteligencia instintiva, que también es inteligente y que no claro. es pensada. Pero no es Ya no exactamente. hablando de la falacia pretrans, sino de la Claro, inteligencia instintiva, ¿no? claro. Pero no es Que exactamente es lo mismo. O sea, diferente, sí, el eso instinto es. estaría relacionado con la parte inocente, la mente con la parte racional, digamos, y la intuición con la parte espiritual. Con lo cual, Nosotros estábamos hablando de una décima inteligencia, que es la inteligencia intuitiva, que está, aunque está metida dentro de las inteligencias mentales, se la llama una décima inteligencia que cubre las demás inteligencias cuando ya se da, ya no se sí, necesitan. por ejemplo, pues ahí está. Entonces el pensamiento, pues, es esa frecuencia variable dimensional que dice Jorge, que es capaz de atravesar a velocidad infinita cualquier parte del universo. Y la Sí que cual, leí, sí que decía Gerardo y que está aquí, que las variaciones entre una y otra claro, dimensión se dividen en 5 tonos o variaciones dimensionales, y aquí estamos hablando de variaciones y de dimensiones. Lo único es que todos lo entendamos, ¿no? Es decir, claro, que hay frecuencias diferentes para poder percibir y para interpretar la información. Una sería más instintiva y más, es decir, literal, ¿no? mm, mm, Y otra sería más, vamos a decir, el estar preparado para poder recibir información quedándose receptivo a ella, ¿no? sí. Son tres formas de conocer que tienen que ver con los tres ojos del conocimiento también. Entonces, la parte, digamos, contemplativa tiene que ver con la intuición, la parte racional tiene que ver con el pensamiento tal, vamos, racional, y la parte más instintiva, pues, con lo que es la parte más animal, ¿no? Del ser. Pero son tres formas de conocer diferentes y tres formas de acceder al conocimiento. Lo que hay que evitar es cometer ese error categorial, que es intentar interpretar
el universo solo bajo un punto de vista, que es lo que hablamos todavía de las diferentes visiones del mundo. Pero bueno, para no entrar otra vez en eso, pues el pensamiento es, digamos, para mí la forma más clara y evidente de que esto es un universo maravilloso y que estamos inmersos digamos, en algo que es absolutamente trascendente. Muy bien, bueno, el paso hacia la trascendencia, siempre hemos hablado de que sin ella no va a quedar solucionado ninguno de nuestros procesos, y eso es lo que nos hemos estado dando cuenta a medida que hemos intentado ser lo más racionales posibles, que es como nos han enseñado a ser. Claro, pues es que por eso estamos en otro, yo creo que estamos entrando ya, y ya llevamos 100 años de cambio de paradigma, pero todavía seguimos muy anclados en el paradigma, digamos, materialista, muy materialista. Entonces, todas estas cosas no se pueden entender bajo un paradigma absolutamente materialista. De hecho, Einstein ya decía en la frase, decía que la materia no existe, que son simplemente frecuencias de baja densidad, que se colapsan y que somos capaces de verlas y de manejar con ellas, pero en Que ese son las que nos creemos, ¿no? todo el universo es información y energía. Qué maravilla, qué maravilla. Oye, pues, qué repaso nos has dado, Mario, impresionante, ¿no? De física cuántica. Fíjate que Gerardo mencionaba mucho con respecto al tema de la intuición, que está muy bien, por supuesto, y tiene una función muy valiosa, porque es simplemente bajar información directa, ¿no? Sin que intervenga el raciocinio. Pero luego decía que esa intuición de poco va a servir si no tienes una mente crítica, ¿no? Como comentaba Isabel, ¿no? Una mente crítica que pueda analizarla y que luego pueda hacer algo con esa información que pudiste obtener, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es bien interesante, ¿no? Y Gerardo lo recomendaba, ¿no? Es desarrollar una mente crítica, ¿no? Una mente racional, también una mente científica, porque esa parte de nuestro cerebro precisamente es la que nos va a permitir, pues, hacer un análisis, una síntesis y aprovechar la información que podamos bajar. El riesgo, como bien lo comentas tú, es quedarte solamente con una parte, ¿no? La inteligencia instintiva, que es muy buena para tomar decisiones rápidas y sobre todo para sacar mayor provecho de lo que se encuentra en un momento puntual. O sea, para saber cuál es la mejor alternativa con la que contamos. La inteligencia instintiva es genial para eso, ¿no? Tenemos la mente racional y luego tenemos una mente pues mucho más intuitiva, ¿no? Esa podría servirnos para traer información que no necesariamente encuentras en los libros, ¿no? La información que se encuentra en los libros de Gerardo siempre va a ser la misma, ¿no? Y estamos todos copiándonos unos a otros con la misma información. Entonces decía que realmente aquellos que son descubridores, pues en realidad es gente que realmente está accediendo a esta información de una manera intuitiva. Y esa información, por ejemplo, cuando hacen una tesis, cuando postulan una hipótesis, perdón, pues no hay marco de referencia que puedan colocar ahí, no hay referencia bibliográfica, no hay bibliografía porque la sacaron, simplemente les llegó, la dedujeron después de haber estado investigando tanto, ¿no? Es muy interesante eso Se la porque bajaron. se la bajaron, efectivamente. Claro, y de hecho Einstein tenía una forma, él sabía que donde se produce el intercambio de información es en la fase REM, entonces él dormía y tenía en las manos algo, entonces sabía que ahí las ideas más felices le venían en ese momento. Pasa que muchos científicos no quieren admitirlo, ¿no? No quieren admitirlo. Pero si es que son estados de conciencia y tal, Claro. que es que como a todo el mundo le da miedo hablar de los estados de conciencia porque suena a drogas y tal, ¿sabes? Sí. Pues entonces no se habla de algo tan importante como es entrar en estados de conciencia naturales a los que se llega cuando uno está poniéndole un foco o cuando uno no está pensando en sí mismo o cuando uno está investigando o cuando de repente uno se distrae del foco o en la ducha y tal, ¿sabes? O sea, de repente, ¡pumba! Y tal, se te enciende la estrella. Y es a lo que llegan los científicos cuando dicen, esto no lo he deducido, esto me lo he bajado. Claro. Y es que se entran en estados de conciencia en los que puede ocurrir esto que dices cuando uno se concentra, cuando uno investiga y cuando uno está apasionado por algo. Correcto. Hay que estar, lo que pasa es que hay que tener la formación y la sensibilidad adecuada para saberlo detectar. Es decir, puede que ese pensamiento lúcido pase por la mente de alguien que no está preparado para bajarlo y para entenderlo y para comprenderlo, entonces como pasa por de largo simplemente.
Bueno, como estamos aprendiendo que solo sucede lo que tiene que suceder. Ay, ay, ay. Oye, ¿Eh? yo quisiera responder un poco lo que pregunta Sabina. Sabina Sí. Sebasti le pregunta a Mario, pero yo ya me estoy Hola, aquí, Sabina. ya me estoy yo por aquí también apuntando un poco la pregunta, ¿no? Donde dice ella, pues que es muy difícil colocar la mente en blanco, ¿no? Y no solamente difícil, Gerardo decía que era imposible realmente colocar Dice la mente en Sabina que es blanco, ¿no? difícil poner la mente en blanco. Así es. Es que lo es. Muy difícil. Así es, así es, así es. Y entonces Gerardo lo que sugería no es poner la mente en blanco, sino dirigirla hacia un pensamiento puro Eso. que él decía. Y cuando hablaba de un pensamiento puro, que está un poquito abajo de un pensamiento de amor, que ahí ya tiene que estar involucrada la comprensión, pero en principio un pensamiento puro, decía, es algo que te vibra bonito, que te hace sentir bien, que puede ser tu pareja, que puede ser tu hijo, que puede ser tu mascota, que puede ser un momento maravilloso de tus vacaciones, algún espacio en tu casa, lo que tú quieras, pero que te haga vibrar bien, que te suba la energía. Y es concentrar tu pensamiento ahí. Es decir, para que uno pueda acceder a estados un poco más elevados de pensamiento, lo primero que hay que tener es la energía alta. Y para eso no hay como comer bien, dormir bien y moverte un poco. Eso también Felipe lo dice mucho y lo dice constantemente, ¿no? O sea, en realidad la clave es un poco más física y menos filosófica, ¿no? Tiene que ver mucho más con el manejo adecuado del cuerpo y luego con que podamos dirigir la mente, porque como bien comentabas también, Sabina, efectivamente estamos en medio de una atmósfera que está cargada de pensamientos y generalmente son los mismos pensamientos que se repiten, son las mismas noticias, o sea, los telediarios estamos repitiendo todos lo mismo, lo mismo, lo mismo, en el ambiente está. Y en Si esos pudiera, momentos estamos pensando todos en lo mismo. exacto, exacto. Entonces, Vamos la como en idea el sería borrego. salirte un poco de esa atmósfera y poder dirigirlo hacia algo que te mantenga focalizado, como comentaba A mí Isabel. me gustó mucho lo que decía alguien que medita, que no es tan cuestión de quedarse con el pensamiento en blanco, sino de hacer intervalos, de que ocurran intervalos, ¿no? Entre pensamiento y pensamiento, que dicen que es ahí donde está la conciencia en un momento dado, en ese silencio que hay entre pensamiento y pensamiento, ¿no? Y eso me gustó porque eso también puede ser una buena práctica meditativa, el darse cuenta de que entre pensamiento y pensamiento hay un intervalo. Pero me quería reflejar un poco en esto porque es lo que yo veo práctico y tal, ¿sabes? A la hora de darnos cuenta de que el pensamiento va a tener muchas utilidades, ¿no? Porque una de las cosas que estamos aprendiendo es que todo lo que existe tiene una utilidad, ¿eh? Y entonces estas utilidades, en tanto en cuanto existen, son necesarias también de tener y de darnos cuenta de ellas, porque el pensamiento es lo que en un momento dado sirve para contaminar, herir y enfermar la mente con la interpretación a través de la ignorancia. Y eso es una utilidad del pensamiento. A veces el pensamiento sirve para esto, ¿no? Hemos aprendido que el hecho de que nos hayamos contaminado, herido y enfermado era necesario para haberlo podido captar, haber sabido por qué es, ¿no? Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta a través de la información que nos han transmitido personas que han pasado ya por ahí es el hecho de las ideas locas. Las ideas irracionales. Ahora vamos con dos si nos da tiempo. Yo creo que sí que nos va a dar tiempo. Y luego también el pensamiento sirve para generar acciones. Con lo cual es muy interesante lo que pensamos porque probablemente eso es lo que genera luego el comportamiento que vayamos a tener. ¿De acuerdo? Y entonces para poder dirigir nuestro comportamiento va a ser muy importante dirigir nuestro pensamiento o darnos cuenta de nuestro pensamiento para poder en un momento dado pensar lo que nosotros queramos y no lo que nos impone el piloto automático en el que en esos momentos estamos. Porque las ideas locas son en las baterías del piloto automático, del tablón de mandos, de la dirección de nuestro pensamiento. Y luego también sirve para deteriorar la armonía interior y consumir energía vital. Son esos ataques mentales que tenemos de repente que nos dejan espeluznados, ¿no? Y que nos restan muchísima paz y que nos dejan drenados.
Y entonces tenemos que aprender a proteger y tal nuestra mente ante esa posibilidad y no darle una importancia dramática. También tenemos que darnos cuenta que los pensamientos van a generar nuestros sentimientos, nuestras emociones primero, pero que como no las sabemos manejar y en la mente, entonces será sentimental. La reacción emocional será sentimental. A través de la idea loca se produce un sentimiento. Y entonces eso va a provocar un comportamiento. Y entonces depende de qué idea loca, pues haremos una cosa u otra, o sentiremos una cosa u otra, o estaremos pensando obsesivamente en una cosa u otra. Y eso drena mucho la energía vital, que es lo que decían Mario y Jorge sobre que son las baterías principales a través de las cuales, si uno se encuentra malito, si uno se encuentra cabreado, si uno se encuentra sentimental y si uno se encuentra, es mucho mejor no tomar decisiones, queridos amigos, porque el pensamiento ya está contaminado por la idea loca. Y entonces ese día y tal, bueno, o esa hora o ese rato está perdido. Mejor dedicarse a otra cosa que a tomar decisiones. Porque otra de las utilidades del pensamiento es acabar con las posibilidades de éxito y satisfacción en tu vida. Este es también, Jorge, un PowerPoint sacado de Alquimia del Pensamiento de la documentación que tenemos de Gerardo. Sí, sí, por supuesto que lo Lo veo, hicimos Isa. nosotros, no me acuerdo cuándo, pero lo debimos de hacer. Y luego es lo que decía Mario, que es traer la información de los archivos de creación del universo, que no sé por qué lo hemos puesto en el punto 6 y justo después del horror, ¿no? Cuando es lo maravilloso. Vamos a decir que no hemos hecho un poco de anestesia entre una cosa y otra, ¿no? Pero bueno, podemos pensar también que es otra de las funciones del pensamiento. Que es el poder activar esas antenas de las que habla Mario para poder sintonizar con otras ondas que traen otra información diferente a la información literal, a la información ordinaria o la información que nos ponen en desarmonía con el universo, con la vida, con nuestras vidas. Luego también esto tiene que ver, esto que estoy diciendo, con lo que estabas diciendo, ¿verdad, Mario? Sí, absolutamente. Y además, Bueno, esto pone de manifiesto una cosa que es importante aclararla, que es que el universo tiene inteligencia y propósito, que no es una inteligencia cosa y así, propósito. tiene inteligencia y propósito. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Bueno, pues eso está muy bien para que pueda caernos bien este sexto punto en el que se nos está hablando sobre el hecho de que nosotros tenemos la capacidad de poder acceder a información si nuestras preguntas son buenas y nuestra actitud y nuestro estado de conciencia es adecuado para poder recibir dicha información. O sea, no se trata de pedir información, se trata de entrar en un estado de conciencia donde eso es posible. Y para ello habrá que renunciar a las ideas locas, por ejemplo. Luego también otra de las utilidades del pensamiento es modificar la estructura de la personalidad, porque cuando uno empieza a pensar diferente, uno se siente diferente ante el mundo y se siente con una identidad diferente. Eso no quiere decir que uno cambie su eneatipo, no, sino que empieza a expresar, vamos a decir, comportamientos y maneras de ser del eneatipo de otra manera. De otra manera, porque existen lo que se llaman los niveles de desarrollo, los niveles de conciencia, que no paramos de hablar de ellos, en los que uno se comporta en función de en qué nivel de conciencia vive de un determinado modo o de otro. Y entonces el pensamiento puede hacer que se modifique nuestra manera de presentarnos ante el mundo. Limpiar y sanar la mente de todos los residuos de la ignorancia. Esta está muy bien, porque esta nos pone esperanza y es que es a través del pensamiento como vamos a limpiar el pensamiento. Mario, ¿tienes algo que decir de esto? Oye, esto viene a colación lo que hemos hablado muchas veces de lo que la física viene Te diciendo hemos ahora. dejado de oír. Ya, ¿me oís ahora? Ahora sí. Sí, sí. Que tiene que ver pues, con lo que dice este físico francés, que no se trata de que no le hagas al otro lo que tú gustaría que hicieras, sino que no pensaras en hacer al otro lo que tú gustaría que te pensara en hacer a ti. Porque el pensamiento es previo a cualquier conducta, previo a cualquier Qué manifestación. susto, qué susto, qué susto.
Fíjate, Ese es el verdadero truco, Ay, el no ya. pensar, el ir depurando cada vez más tus pensamientos, el no fíjate, pensar ajá, barrabasadas y como decía Jorge, que eso es totalmente cierto, cuanto mejor esté tu energía, cuando mejor esté tu cuerpo, cuando estés en serenidad, es cuando puedes conectar con pensamientos más sutiles. Cuando fíjate estás que cabreado, cuando estás cansado, más vale no tomar decisiones. Está sí. Fíjate, Mario, que yo pienso que se ha respondido parcialmente lo que comentaba José Antonio Sí. Álvarez, donde dice, me gustaría que comentaran de la mente subconsciente y el poder que tiene para determinar nuestras acciones, emociones y pensamientos de una forma recurrente que es muy difícil de cambiar. Y dicho o expresado de esta manera, parecería ser que la mente subconsciente es un ente ajeno a nosotros, que llega y nos atrapa y nos arroba y hace con nosotros lo que quiere, ¿no? Y un poco es así. Pero sin embargo, la mente subconsciente e incluso si hablamos del ego, somos nosotros mismos, ¿no? Y realmente también pudiéramos definir o describir a la mente inconsciente, subconsciente de una manera distinta, ¿no? Y decir que solamente es nuestro marco de referencia, nuestro sistema de creencias, que se está alimentando constantemente a través del diálogo interno, o sea, de la comunicación que tenemos constantemente con nosotros mismos. Por eso Isa recalca mucho últimamente que hay que elevar la calidad de nuestras comunicaciones, del diálogo que tenemos internamente con nosotros, porque ese diálogo es el que está alimentando este paradigma o este sistema de creencias, este mindset que le llaman, ¿no? Que es nuestro marco de referencia que nos orienta y que es el que muchas veces en nosotros o determina más bien la actitud que tenemos ante el mundo. Luego esa actitud genera unos ciertos comportamientos, ¿no? Y eso hace que actuemos de cierta manera en el mundo y que tengamos los resultados que generalmente tenemos haciendo este círculo vicioso. Entonces, en principio sí, es verdad, Gerardo decía que generalmente a lo largo del día el 90% de las decisiones y acciones que tomamos son inconscientes o en piloto automático y solamente un escaso 10%, incluso menos, lo hacemos de manera consciente. Entonces, sí es cierto que hay un trasfondo o un poder muy grande, pero también es verdad que deberíamos de poder asomarnos un poco ahí y tomar control de ello o darnos cuenta que se trata simple y sencillamente de nuestro sistema de creencias y que ahí es donde tenemos que regresar a reinterpretar un poco la realidad a través del diálogo y de cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Sí, a través de elevar la calidad de nuestras conversaciones internas. Y que quedándonos con esa receta, la verdad es que tenemos trabajo para todos los días, porque hay veces que nos vemos nos podemos pillar pensando pensamientos tenebrosos, pensamientos que no son productivos, que no son efectivos, que no son amorosos, que no tienen que ver con la calidad, que no tienen que ver con todo aquello que buscamos, ¿no? Como si hubiera una mente que no sé, que nos está hablando muy mal sobre nosotros mismos también. Hay que irnos pillando, ¿no? Esto se puede hacer a través de un anclaje. Insisto en que las cosas pueden ser prácticas, ¿no? A mí poquito a poco, después de que Rafa Ruiz insistió tanto en ese taller sobre lo de elevar la calidad de las conversaciones internas, he empezado a aplicármelo poquito a poco y está empezando a resultar. Es decir, ya me veo y tal, ¿sabes? Cuando se me dispara aquello y tal, ¿no? Que requiere elevar la calidad de las conversaciones internas. Uno puede darse un pellizquito, uno puede hacer algo físico, se llama anclaje en PNL, cuando se pille o así, pin, y tal, lo pille, y de repente el cuerpo se da cuenta. Funciona muy bien, chicos, que lo he estado verificando y funciona bastante bien. Luego, a ver qué cosas más hace la mente antes de irnos. Me parece que nos va a dar tiempo sí, bueno, yo creo que a lo mejor podemos ver dos ideas locas. Crear una nueva experiencia interna y una correspondencia externa de felicidad. Fijaros cuánto poder está dando al pensamiento en el punto 9, ¿no? El hecho de que podamos crear una nueva experiencia, ¿no? Aquí el combate es con la idea loca de que nosotros podemos cambiar a los demás. Y esa me parece que la vamos a ver hoy. Si no la vemos hoy, la vemos en otro momento. Sí, adelante, Mari. Hay una poesía que no me tienes que dejar salir de aquí del chat sin leerosla porque viene muy a colación con todo lo que estamos hablando. Y como sabéis que a mí me gusta mucho la poesía, la he seleccionado para este momento. Adelante. Dice la poesía, escrita hace ya unos cuantos años: un pescador
vecino de Bilbao, cogió yo no sé dónde un bacalao. ¿Qué vas a hacer conmigo? El pez le preguntó con voz llorosa. Él respondió, te llevaré a mi esposa. Ella, con pulcritud y ligereza, te cortará del cuerpo la cabeza. Negociaré después con un amigo, y si me da por ti maravedises, irás con él a recorrer países. Sin cabeza, a mí, pescado, Ay, vas congado. Por esa pequeñez de esas zonas, pues hoy viajan por ahí muchas personas. ya está, muy gracias. Mira, sabes, ha sido terrible porque de repente te perdíamos, Mario, y es que no te quería yo, No. no te quería yo cortar porque estabas ahí entonado. Luego Sí, nos la dejas escrita, por favor, y tal, para sí, sí. imaginarte haciéndola, pero nos hemos perdido un poquito de parte, sobre todo al final. Si querías Vale. decir algo, Jorge. No, no, no. Ah, vale, vale. Yo sí que lo he escuchado y me ha encantado. Sí, Que atinado, que atinado. Muchas gracias, Mario. Sí. sí, Mario. Ay, ay, ay. Llenar la mente con información de amor y generar paz interna, esto es elevar la calidad de las conversaciones internas, conectarse, como decía Mario hace un rato, con todos los planos y dimensiones del universo, que también lo decías tú, que lo decía Gerardo, ¿eh? Y aquí, bueno, pues eso es entrar en estados de conciencia adecuados, muy bonitos, a través de pensamientos puros, se llega a través de a estos estados de conciencia, a través del amor, es decir, el amor no como un sentimiento, sino como un estado en el que uno está aceptando, uno está rindiéndose, uno está disfrutando, uno está agradeciendo lo que está sucediendo en ese preciso instante. Es en ese preciso instante donde se puede entrar en un estado de conciencia en donde uno puede empezar a recibir información. Yo no sé si acabas de volver otra vez a levantar la mano desde antes, Mario. No. Vale. ¿Eh? Y luego mantener unidos los diferentes niveles de manifestación, esto es ya para avanzado, ¿no? Es decir, estas cosas que te gustan a ti, Mario, tanto de relacionar niveles y mantener unidos diferentes niveles de la manifestación. Hombre, es un grado de comprensión casi como de repente fotográfica, ¿no? ¡Pumba! Es un momento en que de repente puede ocurrir que el puzzle famoso de preguntas y tal, ¿sabes? De repente se le complete a uno en un instante. ¡Chum! ¿Eh? Yo creo que más bien tiene que ver con eso, ¿no? Esto no está ocurriendo en un continuo. ¿Eh? Esto es algo que de repente ocurre y entra uno en un estado de conciencia muy interesante, muy bonito, muy energético, muy motivante, muy esperanzador, en donde uno lo pasa muy bien. Y los pensamientos no son automáticos, sino que por el hecho de estar en ese estado de conciencia aparecen solamente de una manera tranquilizadora y serena. Por eso se recomienda hacer este trabajo. Es que es una gozada. Isa, Sí. si me lo permites, nada más mencionar aquí que Gerardo también decía que el trabajo de desarrollo personal se hace realmente en el campo mental. Es en la Sí. mente realmente donde se hace el trabajo, porque si el cuerpo físico es perfecto, es un diseño del creador, de Dios, y no tiene ningún problema, y la parte espiritual también, o sea que el problema no está ni en el espíritu ni en el cuerpo, el problema va a estar siempre en el campo mental, y ahí es donde estamos trabajando, quizá por eso incidimos tanto en esta ocasión en el tema de la mente y la capacidad que pueden llegar a tener los pensamientos, ¿no? Para diseñar lo que es nuestra experiencia de vida. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, pues he parado un poco con lo de para qué sirve el pensamiento y quería pues revisar en esas, bueno, falsas creencias o maneras de comportarnos en función de cómo pensamos o cómo pensamos que uno tiene que ser. He elegido dos. Vamos a ir con ellas. A ver, ¿dónde están? Aquí. Bueno, esto se trata como de tener una actitud en la cual uno se permite que como hay confianza da asco.
que dice el refrán, ¿no? Y es el hecho de estar pagándolo con la familia, con la gente de confianza, con la gente querida, de repente llamar y hacer un vómito horrible a alguien que a lo mejor está leyendo el periódico sobre lo que te ocurre o lo que y tal, ¿sabes? No, es que como hay confianza o llegar a casa y tal después de haber sido amabilísimo, tirar el abrigo, pegarle una patada a la puerta, es decir, no, cosas que a veces nos peor estar antipático, tampoco hace falta liarse a patadas, ¿no? Es el hecho de que desahogarse, porque hay confianza. Y no, esto, hemos hablado que una manera, esos serían sentimientos, por supuesto, ¿no? Esto, los sentimientos es la peor manera de relacionarnos con las personas que queremos. Porque generalmente, bueno, hay sentimientos de alegría y hay sentimientos de goce, que no es precisamente de esos son estados de conciencia que provocan esos estados, ¿no? Cuando estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de sufrir. Estamos hablando de exagerar, estamos hablando de hacer interpretaciones exageradas o que puedan tener una base de una idea racional. Los trapos sucios se lavan en casa. Si esa es buena para la hora del tema de la lealtad y del honor, ¿no? Pero es muy interesante el no tener esta actitud. Que de alguna manera ha sido también heredada, ¿no? Mario, te he visto antes asentir, ¿no? ¿A ti qué te parece esto? Todo esto, efectivamente, a veces vas de amable por la vida y luego llegas a casa y eres el ser más odioso. Y eso es una constante muchas veces. Ya, y no es amor, ni es amoroso, ni es que No. porque no es que aquí tengo confianza, es que aquí me puedo desahogar, no es amoroso. Estamos chupando la energía vital de los demás, estamos creando un ambiente en el que no vamos a salir ganadores ninguno, y además son paradigmas en los que no se es feliz y no se experimenta serenidad, y en los que no se experimenta comodidad. Y son cosas que suben 2 minutos y luego bajan horas y horas y horas. Son subidones de esto. Para eso hay que pedir permiso. Es muy interesante hacerlo solos. Hemos dicho que los desahogos no se producen con seres humanos ni con seres sensibles. Tienen que ser con piedras, plantas o al aire libre. Esto es importante también porque muchas veces estamos como este niño y conviene desahogarse, pero desahogarse en casa no. Eso es lo que estamos intentando tratar de que es una idea loca. El pensar que porque nos aman nos tienen que soportar. Y eso es realmente algo que no es mejor no poner a prueba a las personas, ni a las familias, ni es mejor no. Es necesario uno mucho más airoso de cualquier interacción si no va con esta actitud. No es válido que por amor uno tenga que zamparse y tal, ¿sabes? Otra cosa es educar a un niño, eso es otra cosa. Estamos hablando de ese paradigma en el que de repente pensamos o nos creemos con derechos no adquiridos con respecto a nuestra actitud y nuestro desahogo a la hora de hacerlo con personas que nos quieren y nos aceptan y viven con nosotros. Y bueno, pues esto, había otra idea loca, pero ¿quieres Jorge, nutrir un poquito esta? A ver qué es lo que estábamos hablando. Sí, eso, el desahogo. Sí, el bote de Ponerse a basura pelear, que sí. hemos hablado, el bote de basura, es verdad que dicen que efectivamente la confianza a veces apesta, ¿no? Y sí es cierto. Ahí quizás podríamos estar también malentendiendo el tema de la autenticidad que estuvimos hablando ahora, ¿no? O sea, ser auténtico lo asociamos con el mostrar pues todas mis mierdas o todo lo que tengo yo dentro, así tal cual, al que está enfrente de mí, ¿no? Sobre todo si es una persona de confianza, un familiar o alguien querido porque pues esa misma confianza nos exime muchas veces de relacionarnos con el respeto adecuado. Entonces, qué interesante que lo hayas mencionado, Isa, para de Ya, alguna manera volver a manifestarlo y a decir que pues los demás no son responsables o culpables del estado de ánimo que nosotros podamos llegar a tener y que tendremos que trabajarnos de alguna manera
buscar recuperarnos de ese estado que estemos atravesando sin cargar nuestras relaciones, ¿no? Sin llevárnoslos a cuestas, ¿no? O sin querer que porque me O nuestros quieres, estados de tienes que ánimo. compartirlo. Eso es. O incluso de repente ponerte la carita de antipático, nada más llegar, así por las buenas, pumba. Entonces, o porque así contengo mejor, porque siempre suele haber mecanismos de defensa, en el fondo, inseguridades, historias, pero no vale desahogarse con los seres queridos. Estamos aprendiendo a no hacerlo y es muy interesante que lo recordemos, a no ser que pidamos permiso para ello. Y bueno, tenía esta también en la que ya nos meteremos esto el próximo día para verla un poquitín más. Ya hemos hablado de ella, ¿no? Y es el hecho de tener, de vivir en el paradigma en el que amar es sufrir. Que es que no, si no sufres, no me amas. Y si no sufro, no te amo. Aquí también hay mucha cuatrada, ¿no? Pero también hay mucha, quiero decir, inconsciencia colectiva con respecto a esa opinión. Es decir, el hecho de estar relacionando y tal, las cosas del amor, relacionadas con el amor, con el sufrimiento. El tema del sufrimiento y el dolor ya lo hemos visto. Como no sabemos amar, pues entonces experimentamos dolor. Pero precisamente lo que nos viene a traer esta información es que justamente si amamos, no sufrimos. Porque amar no quiere decir apegarse sentimentalmente a nadie como si fuera de vida o muerte, sino que amar es respetar. Amar es ser autónomo, amar es ser independiente, es respetar los tiempos, es no querer cambiar al otro, es no permitir una falta de respeto, no irrespetar. Son muchas cuestiones y tal que van embarcadas en un estado de conciencia donde uno se comporta de un modo en el que no hacen falta los sentimientos. Y ahí es donde está el amor. Y justamente nosotros y tal, que hemos visto muchas películas, pues estamos que si la ruptura, también ha provocado todo eso mucha lírica, mucha creatividad, ¿verdad, Jorge? Maravilloso, por supuesto, Ha ¿no? sido increíble. Toda la dramaturgia no existiría, y inclusive la poesía misma. Qué maravilla, claro que sí. Entonces, una cosa es el dolor y la lírica. ¿Quién no ha pasado por un periodo adolescente en el que ha tenido que experimentar, ¿no?, el deseo y el experimentar la frustración del el no cumplimiento de tu deseo, y que tienen que ver con cosas mucho más biológicas y emocionales que mentales, incluso en esos primeros momentos, ¿no? Pero hablando de cómo luego uno recuerda o cómo te ha contado la abuela que tiene que ser, es como los celos, es que si no tiene celos es que no me quiere. De eso también hemos hablado alguna que otra vez, ¿no? Pero aquí más bien es más endógeno, es relacionar el amor con el dolor. Con el dolor en el sentido peyorativo, en el sentido del sufrimiento. Porque aquí estamos en una dimensión en que efectivamente todo lo que comienza acaba, como ley universal, para empezar la vida, pero para seguir todo lo demás, ¿no? Y si desde luego podemos interpretar este mundo a través de las pérdidas o a través de todo lo que empieza acaba, y si nos apegamos sentimentalmente creyendo que amamos, pues entonces vamos a experimentar muchísimo sufrimiento. Y entonces lo que nos viene a enseñar esta contraidea loca es que no, es que el amor es respeto, el amor es independencia, no dependencia. Todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo, o hay que compartir de todo eso y tal, hay que hacer revisión a la hora de poder definir el amor. Y bueno, pues esto, aquí lo dejamos por hoy, queridos amigos. Yo que no sé si hay alguna pregunta más, hola, Menorca, las estoy viendo. Hola, Barcelona. Bueno, como me ponga uno por uno, no veo a nadie. Bueno, aquí hasta San Francisco, me parece también. Y Málaga y Cádiz y de todas partes. Qué rico.
Bueno, chicos, pues paliza de idea loca, paliza de alquimia del pensamiento, paliza de... No, a mí es que lo del eneagrama más que una paliza me parece una gozada, pero ha estado bien lo de los aceleradores, ¿os ha gustado? Hoy que los estaba repasando, he vuelto otra vez a impresionarme sobre la... No sé, es que es simple y claro, ¿eh? Qué maravilla, ¿no? Y espero que nos sirva también para todo este trabajo que estamos haciendo, porque el eneagrama viene también a darnos mucha información complementaria y además yo creo que oportuna también para entender mejor las leyes. Bueno, querido Mario, Muy bien. pues nos estamos Pues viendo, estupendo. ¿no? Sí, claro que sí. Pasamos un buen rato aquí y lo agradecemos. Bueno, fíjate, fijaros en una persona del tipo 1, el experto en alquimia mental, para que veáis que no hay que ser mental para ser experto en alquimia mental. No. Hay que simplemente tener curiosidad, ¿verdad? Aparte de rigor. Correcto. Claro que sí. Como era el pensamiento del líder. Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre, querido amigo. Claro que Jorge, sí. Oiga, pues nada, un haces un gustazo, Isa, esfuerzo. Mario. Sí. Sí, así es, pues qué rico, qué buena tarde, qué bien inicio de año. Un abrazo muy grande para todos. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh? Y lo que más esperamos de todos es que todo esto resulte práctico. Nos estamos viendo el miércoles de la semana que viene. La semana pasada no os mandé enlace porque se me olvidó poner inscripción y entonces no me sale luego quién estuvo y quién no, el motivo por el cual no pude mandar el enlace de esta vez. Y ha sido esta tarde rapidísimo que me he acordado. Esta vez no me esta vez sí que me acordaré porque salís todos, ahí tengo el PDF preparado y tal, con todas vuestras direcciones para mañana mandaros el enlace. Y luego, por lo demás, bueno, si no sé, María Ángeles, ha sido un gran honor. ¿Qué tal? ¿Te ha parecido la clase interesante? Pues la verdad es que mucho no he parado de tomar notas. No Eso te tenía he mucha visto. idea. Así, porque luego intento, pues eso, ¿no? Un poquito repasar las impresiones que me he llevado y muchas cosas nuevas, otras ya conocidas, pero muy interesantes, sí, la verdad es que sí, se me ha hecho muy entretenido. Muy bien, pues a Gracias ver. a ti, a los ponentes y nada, a este espacio, ¿no? Que se me permite estar en correspondencia, como decíamos. Estamos haciendo, porque también María Ángeles de alguna manera está ayudándome a crearlo, en el canal de YouTube, en donde ahora mismo os pasaré o mañana el enlace para que podáis entrar, una disección muy, muy fina de cada uno de los tipos y de los subtipos, y que está abierto y tal, para que lo veáis, ¿no? Vamos por el tipo 7, ya hemos diseccionado 4 y 1, ahora vamos a empezar con los subtipos, y está muy interesante no solamente lo que yo digo, sino luego lo que se dice en los comentarios que hacen, entre otras personas, María Ángeles, a la que considero una gran profesora de eneagrama, independientemente de que a lo mejor ella no lo piense. Y por lo demás, bueno, pues a todos un abrazo con muchísimo cariño. Nos estamos viendo el miércoles de la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Chao. Adiós.